Tenemos un problema de reacciones químicas que vamos a resolver paso a paso como siempre. Nos dicen que el clorato de potasio se puede descomponer mediante calor en cloruro de potasio y oxígeno molecular. Debemos calcular cuánto volumen de oxígeno en unas condiciones dadas podemos obtener a partir de una muestra de 148 gramos o que contiene clorato de potasio, pero sabiendo que su riqueza es solo del 87% en peso. Y además también nos piden que calculemos cuántas moléculas de oxígeno son las que se van a formar. Como datos, pues las masas atómicas de cloro, oxígeno y potasio. Vamos a hacer el problema y el primer paso que tenemos que dar siempre que tenemos un problema de reacciones químicas es escribir la reacción química que tiene lugar y ajustarla o balancearla, ¿verdad?, de forma correcta. Vamos a hacer eso, vamos a escribirlo. Solo tienes una sustancia de partida, que sería el clorato de potasio. Así que este es tu único reactivo. Mediante calor, lo que hacemos es que lo descomponemos en dos productos, cloruro de potasio y oxígeno. Pero recuerda, hemos dicho hay que ajustarlo. Fíjate que tienes uno de potasio y uno de cloro a la izquierda, uno de potasio y uno de cloro a la derecha. Luego no vas a tocar ni esta especie ni el reactivo, ¿verdad? Solo vas a tocar el oxígeno. Hay 3 a la izquierda y solo 2 a la derecha. Para conseguir que hubiera lo mismo, hay un truco. Debes poner un coeficiente estequiométrico que sea fraccionario. Arriba pone lo que quiere, que son 3, que son los que aparecen a la izquierda, y abajo colocas en el denominador el subíndice de, en este caso, el oxígeno que está en el producto. Cuando multipliques 3 medios por 2, te va a quedar 3, que son los mismos que tienes a la izquierda. Una vez que ya está ajustado, lo siguiente que vamos a hacer es ordenar el problema y los datos los vamos a poner debajo de cada una de las sustancias. Me dice el problema que tengo 148 gramos, ¿verdad?, de una muestra que contiene un 87% de esta especie, que es la que yo tengo aquí. Y tengo que calcular cuál es el volumen de oxígeno medido a 125 grados centígrados y una atmósfera que se obtendrá y además cuántas moléculas representan. Ya tengo puesta mi reacción, ajustada y ordenados los datos. Ahora ya vamos a pasar a proceder a su resolución. Déjame solamente pedirte por favor que si te gusta la resolución le des al dedo hacia arriba y que te suscribas al canal porque así me ayudas mucho a seguir tirando de él. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver ahora que, como puedes ver, solo tienes un dato de partida, que sería la masa de muestra que contiene esta sustancia, ¿verdad? Y que vamos a tener que saber cuánto de esa masa es realmente la sustancia, el clorato de potasio. Recuerda que en las reacciones químicas solo puedes considerar cantidades de sustancia pura. Las impurezas no forman parte de lo que has escrito. Así que nos vamos a ver qué pasa o qué parte de la muestra es reactivo puro. Y lo vamos a hacer de esta forma. Voy a coger la masa de partida, 148 gramos de muestra, y voy a usar el dato de la riqueza como un factor de conversión. Ese dato del 87% me dice que por cada 100 gramos de muestra que yo tome, tan solo hay 87 gramos de lo que me interesa, es decir, de KClO3. Pero fíjate que coloco los 100 gramos de muestra abajo para poder cancelar y arriba la masa de la sustancia pura. Cuando haces la operación vas a obtener que esa muestra contiene 128,8 gramos de sustancia pura, de clorato de potasio puro. Ahora voy a tener que calcular esta masa a cuántos moles equivale. ¿Eso por qué? Pues porque las reacciones transcurren mol a mol. La estequiometría de esta reacción me está diciendo que un mol de clorato de potasio que reaccione dará lugar a un mol de cloruro de potasio y 3 partido por 2 moles de oxígeno. Así que esta masa la vamos a convertir en moles. Para ello lo que voy a hacer es usar como factor de conversión su masa molecular. Pero lo voy a poner todo junto y ahora vemos cómo queda. Partiría de esa masa que he calculado, 128,8 gramos de KClO3, y ahora el factor de conversión sería que un mol, lo coloco arriba porque quiero obtener moles, va a equivaler a, y hago simplemente la masa molecular. Hay un átomo de potasio, por lo tanto 39,1. Después habría uno de cloro, 35,45. Estoy tomando los datos que hay en el enunciado, ¿verdad? Y después hay 3 átomos de oxígeno, es decir, voy a multiplicar los 16 del oxígeno, pero por 3 átomos que hay.
Y aquí abajo pues serían gramos. Cancelo gramos con gramos y cuando hago la operación obtengo como dato este que ves aquí, 1.05 mol de KClO3. Es decir, esos son los moles de sustancia pura que están contenidos en tu muestra, en tus 148 gramos de muestra. Y ahora tan solo me queda una cosa más que hacer, que va a ser tener en cuenta la estequiometría de la reacción. Observa que todas las preguntas son para que refiera el reactivo con uno solo de los productos, que sería el oxígeno. Así que voy a hacer la estequiometría para los moles de reactivo que sé que tengo en la muestra y cuántos serían los moles de oxígeno que resultarían. La estequiometría es bastante fácil, también la vamos a hacer, ¿verdad? Tendríamos que voy a hacer reaccionar 1.05 moles de KClO3 y mi reacción me dice que por cada mol de KClO3 que yo haga reaccionar se obtienen, acuérdate, 3 partido por 2, que es lo mismo que 1.5 moles de oxígeno. Insisto, lo pongo como factor de conversión para poder cancelar, ¿verdad? Los moles de KClO3 tienen que estar en lados distintos. Al hacer la operación vas a obtener que se van a producir, cuando reaccione toda la muestra de KClO3, 1.575 moles de oxígeno molecular de O2. Así que ya ves que puedes tener claro cuántos son los moles que se van a obtener al final de hacer reaccionar, de descomponer térmicamente esa muestra. Bueno, pues una vez que tienes esto ya estás en disposición de poder hacer los cálculos que te pide. Empezamos con el volumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como es un gas, vamos a tener en cuenta la ecuación de los gases ideales. Esa ecuación, recuerda, P por V igual a nRT, pero yo lo que quiero conocer es el volumen de oxígeno, así que despejo. El volumen será el cociente entre N por R por T partido por P. Y conozco todos los datos. Vamos a colocarlos, eso sí, con mucho cuidado con las unidades. Lo voy a colocar y repasamos cómo quedan. El volumen será 1.575 mol, que son los moles de oxígeno, ¿verdad? Que hemos obtenido, por 0.082, que es el valor de R. Las unidades serían atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol. Así que la temperatura me obliga a expresarla en Kelvin. ¿Cómo lo hago? Sumándole 273. Aquí lo tienes. 125 más 273 y ahora sí Kelvin. Por lo tanto, ya puedo cancelar Kelvin con Kelvin y el mol que tenía aquí con el mol que está abajo. Y después la presión que me han dicho que era una atmósfera. Bueno, pues lo pongo tal cual y puedo cancelar atmósfera arriba y abajo. Me va a resultar de toda la operación litros, que es coherente con lo que estoy calculando, que es un volumen. Así que hago la operación y obtengo como resultado, como ves aquí, 51.4 litros de oxígeno. Ya tenemos la primera pregunta respondida. Y nos vamos a hacer la segunda. Para la segunda me preguntan cuántas son las moléculas de oxígeno. Fíjate que moléculas corresponde a mundo microscópico. Y yo conozco los moles, aquí lo tenía, de oxígeno, que es mundo macroscópico. Eso quiere decir que tienes que usar el número de Avogadro. Bueno, pues vamos a hacerlo y lo vamos a usar como un factor de conversión. Insisto, volvemos otra vez a la misma cantidad de partida, los moles que conozco de oxígeno, 1.575 moles de oxígeno. Y yo sé que un mol equivale a el número de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Lo coloco de esta forma para poder cancelar mol con mol. Al hacer la operación, lo que obtiene sería 9.49, siempre redondeando, por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Y con esto, como ves, queda resuelto el problema. Bueno, pues lo dicho, si te ha gustado, por favor, dale al dedo hacia arriba y suscríbete, por favor, porque así me ayudas muchísimo a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.